Entonces, listo, ya Okay. puse a grabar. Entonces, hola a todos. Hoy vamos a continuar con esta actividad que les tenemos organizado, que es para la Semana de Bienestar, que es sobre pues, la experiencia de nuestros egresados para ver qué hicieron en el internado selectivo, en la residencia. Entonces, hoy le damos la bienvenida a Daniela. Hola Daniela. Básicamente te quiero preguntar como quién eres, en qué año te graduaste, qué estás haciendo ahora. Entonces empecemos con quién eres. Listo, dale. Yo soy Daniela Riveros, me gradué en el 2018 en enero de los Andes. Ahorita en este momento estoy en el primer año acabando el primer año de residencia. Y pues llevo ya aquí en Estados Unidos 2 años, 3 años. ¿De qué es tu residencia ahorita? ¿Qué estás haciendo? Entonces entré a neurología, pero estoy haciendo el primer año en medicina interna, que es el internado que me toca hacer. Ah, muy chévere. Yo acabo de salir de neuro, literal. Acabo de Súper salir. chévere. Sí, muy chévere. A mí me gusta, a mí me gusta. Y entonces me dices que estás en Estados Unidos. ¿En qué ciudad y en qué hospital estás haciendo tu residencia? Entonces estoy en Nueva York, en mi residencia es en un hospital que se llama Mount Sinai West, pero estoy en el primer año en medicina interna en otro hospital de Mount Sinai que se llama Mount Sinai Beth Israel. Sí. Entonces, el internado es en otro hospital y neurología empieza en Mount Sinai West. O sea, es como una red de hospitales como la Santa Fe, pero se llama Mount Sinai y ahí tienes varios hospitales. Sí, o sea, el Mount Sinai tiene varios hospitales. Aquí en Nueva York tiene como 6, creo. Pero en programas de neurología hay 2. Entonces, yo estoy en uno de los 2. Ok, listo. Listo. ¿Y por qué elegiste ese lugar? Nueva York, Mount Sinai y todo eso. Pues el match es un proceso que creo que, digamos, creo que ya saben un poco de cómo funciona. Estaba entre mis altas opciones, quería un programa que fuera como diverso y creo que eso es algo como que he encontrado mucho acá, que tiene personas de varias partes del mundo, no solo como de Estados Unidos, y que fuera, digamos, de buen ranking de neurología. Me entrevisté acá, me gustó mucho, la verdad, digamos, la comida con los residentes, lo que ofrecían en el programa, las posibilidades que había en cuanto como a la práctica clínica y por eso, eh, digamos que lo ranqué alto para quedar acá. Ok. ¿Y tú cómo conseguiste el lugar? ¿Cómo fue que te diste cuenta que pues, Nueva York era el lugar? ¿Por esas comidas que tú dices o ya sabías desde antes? No, digamos que en el match como que uno aplica, digamos, te llaman a entrevista eh, dependiendo, digamos, de varias cosas. Eh, lo que yo estaba buscando, por ejemplo, porque el match es como uno no elige al final, tú mandas un ranking y según el algoritmo pues quedas, eh, es, pues específicamente como que uno no escoge particularmente el lugar, a eso me refiero. Pero pues tú sí tienes decisión entre tus primeras opciones. Entonces lo que yo estaba buscando era un lugar que fuera diverso, que la gente se viera feliz y contenta, básicamente, la verdad. Yo hablé mucho con los residentes del programa y que se viera un grupo amable, como gente chévere para trabajar, que tuviera una opción, digamos, a mí me gusta neurología global, yo quiero hacer algún enfoque en neurología global, entonces que tuviera esto, que estuviera en una ciudad interesante, chévere, también eso yo estaba buscando eso, como que fuera una ciudad como llamativa y todo, entonces Nueva York estaba entre mis altas opciones. Eh, y ya, entonces básicamente esas eran varios como características que le estaba buscando al programa, no solo como el prestigio, sino también como cómo veía a los residentes, si me habían caído bien o no, si se veían gente chévere para trabajar, cómo estaba la program director, cuáles eran sus objetivos y su relación con los residentes. Y digamos, la entrevista con la program director con la que estoy ahorita fue muy buena y no sé, ella se nota que quería mucho como a sus residentes y estaba muy enfocada en desarrollar como cualidades específicas para cada uno. Entonces al final fue de mis primeras opciones. Ok. Entonces,
Cuéntame un poco de cómo llegaste ahí, o sea, devolvámonos al pasado, estás en los Andes, digamos que estás por ahí en 10º semestre, 9º semestre, y entras a internado, o bueno, tienes que decidirte para un internado selectivo. ¿Tú qué hiciste básicamente con todo eso antes de aplicar para la residencia? Entonces yo al principio no estaba segura que quería neuro, digamos que yo al principio creí que iba a ser pediatría, pero luego me di cuenta que neuro era lo mío. En ese orden, la verdad, en internado selectivo hubiera podido hacer más rotaciones acá, digamos que no hice rotaciones en Estados Unidos, que fue algo con lo que tuve que trabajar los siguientes años de graduada y me tocó hacer un par de rotaciones para contar las cartas de recomendación y todo, pero fue porque me decidí un poco tarde, como que yo durante internado obligatorio todavía no estaba segura de qué quería hacer y me estaba enfocando mucho más al lado de pediatría. Entonces, en internado selectivo hice 3 meses en la Fundación Santa Fe de Neuro e hice un mes de pediatría en el Pablo Tobón en Medellín y como que ahí me di cuenta que en verdad neuro era lo mío. Hice primero un mes, luego un mes en el Pablo Tobón y luego decidí cambiar pediatría y poner 2 meses más de neuro. Entonces ese fue como el orden. Y hice una rotación en España que no era de neuro tampoco. Eh, pero ahí como que me di cuenta que neurología era lo mío, lo que te digo, como que me decidí un poco tarde, entonces los clerkships y todo que aquí se cierran como 6 meses de anticipación, pues no los pude hacer, que eso es algo que sí, digamos, recomiendo, que piensen con tiempo como cuál es como su enfoque y qué es lo que quieren hacer, porque la práctica clínica aquí les vale mucho que sea como estudiante, más como graduado, porque como graduado solo se pueden hacer observerships y no clerkships como tal, que son como una rotación clínica. Entonces, así fue como más o menos, ya durante en el selectivo fue que me decidí por neuro. Ok, sí, no, es que es Y ya luego, tremendo. Dime. dime, dime, no, dime. No, no, que es tremendo uno estudiando medicina 6 años y de la nada uno tiene que elegir otra vez todo. Eso es tenaz. Sí, sí, digamos que yo me había enfocado, lo que te digo, mucho por pediatría y planeé mi semestre selectivo en cuanto a pediatría, más que todo. Y luego me di cuenta que no era lo que quería hacer, entonces me tocó cambiar un poco a última hora los últimos meses y por eso fue que hice 2 meses más en la Santa Fe. Y ahí pues ya confirmé que lo que me gustaba era neuro, pero sí es algo que digamos recomiendo que los estudiantes usen el año selectivo si quieren venir a Estados Unidos, es lo que más vale hacer las rotaciones clínicas acá, que sí creo que es una recomendación y que lo que te digo, que creo que yo hice observes y todo, pero vale mucho más un clerkship en año de estudiante, que creo que es una buena recomendación para la gente que se quiera venir, que aprovechen ese año selectivo para eso. Claro. Y frente a los exámenes, tú hiciste el USMLE, ¿cuándo? Más o menos, ¿cuándo estabas en los Andes? Entonces, el primer step lo hice entre séptimo y octavo semestre. Me tomé 6 meses, también como un par de amigos de la universidad, y lo hice en Chicago. Me fui, hice Kaplan y lo presenté, como que me tomé de enero a junio y lo presenté como en agosto, ya en octavo semestre. Y los otros steps los terminé ya graduada. Yo hice 2 años de investigación en Boston y los presenté mientras estaba haciendo investigación allá. Y eso, esos años de investigación, ¿en dónde los hiciste? En, Entonces es en un hospital que se llama Beth Israel Deaconess Medical Center, que es uno de los hospitales afiliados a Harvard. Eh, hay un programa que creo que ya he hablado varias veces con los Andes, que se llama International Research Initiative, ah, sí, yo fui a la que es reunión. Sí, ese. Eh, sí. entonces, había una amiga y un par de exalumnos ahí y ellos habían contactado como a la facultad que habían opciones de investigación y yo miré y apliqué, porque lo que te digo, como no tenía como experiencia clínica o no tenía nada ligado a Estados Unidos, la entrada tenía que, digamos, que hacer algo al respecto. Entonces, apliqué por ahí y estuve un año primero, luego un año paga y apliqué al match en ese proceso también. Entonces, estuve en total 2 años de investigación en un laboratorio de neuro.
Wow, pero muy chévere, súper completo. Terminaste Sí, con todo, la verdad. y digamos que fueron años difíciles también. Fue difícil como conseguir los observers, las cartas de recomendación y todo, pero creo que digamos que se logra, que si uno tiene como una meta clara y lograr terminar los steps. Y también creo que algo muy importante, que me parece súper bueno esto que están haciendo, es que se necesita como ayuda de los exalumnos, como que creo que yo pues tuve varios como mentores, gente que ya estaba en neuro, gente de los Andes, de otras especialidades que me ayudaron mucho en el proceso, tanto en a consejos como de qué hacer, qué aplicar, qué me falta, hasta ayudarme con las entrevistas, con prepararme para las entrevistas. Entonces creo que entre exalumnos hemos ayudado mucho y que creo que eso es muy importante para ustedes que digamos que vienen, que digamos que logren como que logremos o hacer como una red o algo de con los exalumnos, que hay mucha gente que ha pasado por este proceso y hay muchas cosas en el camino y muchas cosas que uno no sabe bien y no se ubica bien y que del proceso del match y bueno y de todo eh, pero sí, pero digamos que creo que lo logré al final y logré entrar a la residencia que quería, sí. No, y claro, y me parece muy interesante tu caso porque una de las grandes preguntas que tenemos nosotros es cuánto tiempo se va a demorar, cuánto tiempo debemos como planear desde antes para pues tener nuestra residencia, tener nuestra clerkship, tener todo. Entonces pienso Sí, que, digamos, mis amigas, muchas de mis amigas también se vinieron para acá. Somos varias aquí en Estados Unidos en diferentes hospitales. Varias de ellas, creo que si no la mayoría, ellas sí hicieron clerkships acá. Y creo que eso fue algo fundamental, que es por eso hago mucho enfoque en eso, como que creo que eso era una parte como, como débil de mi aplicación, por decirlo así, como que necesitaba trabajar, mirar al respecto porque no tenía como hands-on, que le llaman acá, mm, experiencia clínica en Estados Unidos. Y creo que si ustedes creo que es desde décimo semestre, piensan en dónde y aplican y mandan la aplicación, ya digamos teniendo el step 1, por ejemplo, muchos hospitales aceptan clearships, como Mayo Clinic, Cleveland Clinic. Uno puede encontrar opciones en muchos sitios, la verdad. Y también contactarse con los exalumnos para que les den como su perspectiva de cómo fue la rotación y eso. Pero en general, digamos que la mayoría de nosotros nos demoramos 2 años después de graduadas. Casi todas entramos 2 años o una amiga entró al año, como que ella había logrado hacer los steps antes de graduarse y todo, y ella aplicó en el primer ciclo, pero usualmente como que sumándole la hoja de investigación y como tener como papers publicados y todo eso, duramos como 2 años, ok, más o menos. y frente a las rotaciones que tú hiciste en España, que tú hiciste como me contabas, hiciste una rotación en España, eso, ¿cómo hiciste para aplicarlo? Pues para aplicar a España y todo eso. Entonces yo hice oncología, a mí me gustaba mucho antes, o pues es un tema que me gusta mucho, era como pediatría oncológica. Era por el lado que me estaba enfocando, entonces quería hacer algo de oncología. Apliqué a San Pau, en verdad es algo muy fácil, creo que mucha gente de los Andes lo ha hecho. Ellos tienen un email en la página que se llama como estancias formativas, algo así. Y uno solo manda un mail como hola, pero toca con mucha anticipación, o sea, yo lo hice en diciembre para el siguiente noviembre. O sea, yo lo hice finalizando décimo semestre para empezar en, en el siguiente noviembre en internado selectivo. Y mandé un mail como, hola, estoy interesada en hacer una rotación y ellos me mandaron como, esto es el calendario que tenemos disponible, mándanos una hoja de vida, un, tus notas y una cosa, era algo un poco informal y ya, y logré hacer esa rotación por 2 meses y me parece que valió mucho la pena. Me gustó mucho como la oportunidad también de hacer otra cosa diferente en otro hospital, en otro sitio, en otro país. Y sé que varios también amigos de mi promoción hicieron diferentes rotaciones ahí. Entonces también es una opción válida, digamos. Sé que también hay varios exalumnos ahorita en España. Un muy amigo mío también está en Madrid. Eh, entonces a la gente que digamos que también le interesa las oportunidades en otros países, digamos que también está la posibilidad, no solo en Estados Unidos, sino también en España. Súper chévere, yo no sabía eso, no sabía que se podía Sí, hacer eso. digamos que no sé si la facultad, yo creo que todavía con San Pau tienen ese link
como que en verdad no es mucho lo que hay que hacer. Yo me acuerdo de haber mandado una hoja de vida, creo que las notas, entonces estoy segura si tenía que mandar las notas y una cosa más, como un personal statement, por así decirlo, como un pequeño párrafo de por qué quería ecología y por qué quería estar allá. Y me confirmaron la fecha y ya no tuve nada más que hacer, no hubo problemas, pues o sea, no cosas de visa, no había nada adicional. Creo que aquí para Estados Unidos es un poco más, el proceso es un poco más largo y hay que mandar más papeles y todo. Pero España es una gran oportunidad y siento que en internado selectivo uno puede hacer cosas, ya que los Andes da la posibilidad, pueden hacer cosas combinadas. Uno puede hacer un par de meses allá, venir aquí y hacer el resto en Bogotá. Y yo creo que uno puede tener una experiencia muy completa al hacer esto. Súper chévere, sí, muy chévere. Sí. Y sí, hablando de papeleo, a ti te tocó, tú tuviste que mandar muchos papeles, pues no a España, pero más a Estados Unidos. ¿Qué papeles tuviste que mandar o qué tuviste que hacer? Pues digamos, como no hice ningún clerkship, eh, no estoy muy segura, digamos que yo hice observers, entonces cuando hice observers lo que hice fue contactarme con los directores del programa, como que busqué los links, busqué los correos y enviaba correos a las, no los directores digo, a las coordinadoras del programa, como hola, estoy interesada en hacer un observer en neuro, no sé qué, y los que pude conseguir me tocaba lo mismo, como una hoja de vida, el transcript de notas, y creo que ninguno me pidieron los steps, por ejemplo. Eh, Ok, ya para el match en sí, sí, son muchos papeles, es una cantidad de cosas que hay que hacer, un personal statement, los transcripts de las notas, hay una cosa que es el MSP que lo manda a la universidad, son varios documentos, pero eso ya es algo como que uno tiene que hacer cuando ya está aplicando al match. ok, listo, perfecto. Eso ya es más para el futuro. Eso por Sí, ahora. eso ya digamos, en el momento de la aplicación al match, pues sí hay como 6, 7 documentos, como 5 o 6 documentos que hay que mandar, pero eso es algo que uno dura haciendo como por un par de meses y teniendo listo y como con la ayuda de la universidad, pidiendo los transcripts, hacer las traducciones, el diploma, eso para certificarse por el ECFMG hay que tener el diploma, bueno, los 3 exámenes hechos, todo. Ok, listo. Y más o menos frente a tu experiencia desde que te fuiste de Bogotá, pues con todas las rotaciones y todo, sí, ¿cómo la has pasado? ¿Has tenido problemas culturales? ¿Has tenido algún problema? ¿O te has adaptado bien? Porque eso también es muy importante, ¿no? Es muy importante. Sí, creo que ha pasado muchas cosas. Digamos que creo que los años que estuve en Boston de investigación fueron años muy chéveres. La verdad, aprendí mucho. Estuve en un laboratorio donde mi jefe, mi principal investigator, era una persona muy como que fue un mentor muy bueno para mí, por ejemplo. Entonces me ayudó mucho, me ayudó con la aplicación, me ayudó como lo enfoque, me permitió hacer los observers, me dejó tiempo para hacer todas estas cosas. Eh, sí pienso que es difícil, digamos, a veces adaptarse, sobre todo, digamos, este último año de residencia con coronavirus y todo, pues ha sido un año duro en general, la verdad. Van, pues pasar a vivir acá a Nueva York en plena pandemia, digamos que no ha sido fácil, pero digamos que, no sé, en general, digamos, el programa que yo estoy es un programa muy diverso, hay mucha gente de Japón, hay gente de Puerto Rico, de República Dominicana, Canadá, de Europa, impar. Entonces es un programa como que es muy multicultural y eso ha sido chévere, por ejemplo, encontrar personas diferentes. Entonces ha hecho que no me sienta yo como la única persona extranjera, la verdad. Y creo que como que acoplarme a eso ha sido fácil porque el programa es muy diverso. Eso ya creo que varía, depende de programa, programa, estado, estado. Pero, por ejemplo, en el que yo estoy me siento muy bien, pero sí, sí, ha sido un año, digamos, que duro y ha sido un reto completo, como que pasar a entrar a la residencia acá, en un año pues, tan difícil como fue el 2020. Eh, pero creo que, no sé, creo que uno, siento que salimos preparados de los Andes de una manera bien, siento que nos conectamos bien con los exalumnos y recibimos consejos y creo que a la mayoría de gente de exalumnos le ha ido muy bien acá en Estados Unidos y tenemos como una buena reputación y creo que eso es algo que vale mucho y que somos como gente que puede competir con la gente de acá y nos va bien. Entonces, ha sido una buena experiencia, digamos que como el balance es muy bueno y digamos que
siento que hacer las cosas de la universidad desde uno más chiquito hace que uno pueda enfocarse más y tener una aplicación más fácil al match, y digamos, poder venir acá, si uno ya ha hecho los steps, digamos, y sabes, como que sé que mucha gente en nuestra universidad se toma semestres y hacen los steps y vienen. Creo que eso vale mucho ya, porque cuando uno llega acá, trabajar y hacer los steps al mismo tiempo y aplicar es mucho al tiempo. Y creo que los Andes, el hecho de como que la gente empieza desde mucho antes, es muy bueno para adelantar un poco, por así decirlo. Ok, buenísimo. Y pues yo sé que con toda la pandemia ha sido difícil, pero ¿qué te ha parecido vivir en Nueva York? Porque es una mega ciudad. ¿Has podido visitar cosas o todavía no? No, sí, O, sí, digamos que acá está un poco más laxo que en Colombia, creo. Digamos, yo no he podido ir a Colombia desde enero del 2020. Llevo un año casi medio sin ir. Eh, Pasar a vivir a Nueva York pues ha sido una experiencia chévere. Es una gran ciudad, tiene mucho que ofrecer en cuanto a cultura, ¿sí? Música, mm, parques, restaurantes, todo. A mí me ha encantado. La verdad, tengo una muy buena amiga mía que también está haciendo residencia en urología, Lina Posada. Entonces, pues nos vemos mucho. Yo he pasado feliz. Y en cuanto a la pandemia en general, siento que fueron meses difíciles como de abril a junio, pero el verano el año pasado estuvo todo mucho más relajado porque los números bajaron mucho. Entonces, sí se podían hacer muchas cosas, sobre todo afuera, al aire libre. Ya después diciembre volvió otro pico de COVID, entonces estuvo todo más cerrado, los restaurantes cerraron todo, pero ahorita volvió a abrir todo, entonces creo que ya nos adaptamos todos como a una nueva como vida, como que obviamente los bares están cerrados, los restaurantes adentro a una capacidad pues no máxima, pero ha sido una experiencia chévere, la verdad, y creo que vivir acá y conocer a tanta gente como de otros países, eso me ha gustado mucho, y como aprender en otro sistema y no sé, aprender como del sistema gringo, estar en un trabajo pago, como que siento que tiene hartos beneficios también como para mi carrera y eso. súper. Y cuéntanos un poco de tu rutina, tu día a día. ¿Tú qué haces? Pues como en la mañana, sí, cómo es tu día, más o menos. Día, yo entro a las 7 casi todos los días, no entro tan temprano. Me levanto antes de las 6, salgo de acá, llego a las 7, y lo que hacemos ahí es como en la entrega de turno. Entonces, que me entregan mis pacientes, como qué pasó, voy y hago como voy y los veo en la mañana, eh, como igual que en Colombia, que uno va y mira pacientes antes de la revista, y luego llegan los doctores, hacemos la revista. Hay unos que hacen revista como que van y ven a todos los pacientes en los cuartos, hay otros que prefieren hacerlos como en la sala de computadores. Y en general el día, por ejemplo, en primer año en medicina interna, involucra mucho papeleo, mucho trabajo con trabajadoras sociales, mucho como resolver los problemas, que hay mucho como problemas de trabajo social, sobre todo nosotros, por lo menos en mi hospital, llegan muchos pacientes que son como drogadictos o que tienen un componente social como difícil, entonces hay que hacer varias cosas como alrededor de eso. Luego pues almorzamos todos y por la tarde seguimos haciendo notas, viendo pacientes, resolviendo problemas, lo que hay. Y hay unos días que salgo a las 5 y otros días que salgo hasta las 8. Eh, es básicamente eso. Por ejemplo, ahorita con COVID, nosotros en teoría a mediodía teníamos como una sesión académica, eh, pero ahora todo es por Zoom. Digamos que antes era en un salón y entonces eran la gran sesión de medicina interna, el otro día era, no sé, casos por internos, el otro caso reciente, el otro grand rounds, pero ahora todo es por Zoom, entonces eso sí lo ha hecho un poco difícil, como que es un poco difícil como interactuar y como estar muy motivado viendo como las sesiones por Zoom. Pero eso es lo que pues nos toca ahorita al mediodía. Y ya, y entonces en general el día es ir, ver los pacientes, hacer las notas, resolver los problemas como que hay del día a día. Pues el trabajo interno es muy como hacer como todas esas mini cosas y todo lo que se tiene que resolver en el hospital, lo cual es difícil a veces, digamos que son días largos y días pesados, pero bueno.
Ok, listo. Y una pregunta es que no me quedó muy claro. ¿La rotación que tú haces en neurología es al mismo tiempo o eso cuando lo haces o cuando lo hiciste? No, entonces, como ahorita estoy haciendo mi internado, es medicina interna solamente, no estoy haciendo nada de neuro. Yo tengo que hacer un intern year de solo medicina interna. Ok, En neuro la residencia empieza ahorita en julio y son 3 años de neurología solamente. Sino que acá en Estados Unidos y en Colombia es igual. El primer año es más que todo medicina interna. Eh, pero digamos, acá, por lo menos en mi programa, no veo nada de neuro, sino solo enfocado a medicina interna el primer año completo. bueno, ya casi tendrás neuro, ya casi. Sí, sí, ya, como que ya quiero empezar, la Sí, verdad, ya quiero empezar, empezar. total. Ah, Sí, bueno, sí, sí. listo. Y Daniela, una pregunta, es que esta pregunta siempre nos preguntan a nosotros, valga la redundancia, y es más o menos cuánto te costó aplicar y cuánto te costó la matrícula y todo eso. Sí, porque es un... Sí, Sí, bueno, eso es una pregunta. Entonces, para tú entrar a la residencia acá no tienes que pagar, no es una matrícula como en Colombia. Entonces, no es que yo pague algo mensual, no, es un trabajo pago, de hecho. Entonces, eso es una gran diferencia, eso es una buena cosa. La aplicación en general depende de cuántos programas uno aplique, pero yo me acuerdo que eso fue alrededor de como de $1,500, algo así, la aplicación al match. Obviamente uno le suma todo lo que hemos hecho. Si tú le sumas todos los steps, por ejemplo, el step 2 CS eran como $1,500 solo el 2 step 2 CS. El step 3 son como $800. El step 2, entonces, si me entiendes, van sumando. Si tú le sumas también el año que no estuve paga en Boston, pero digamos que hay cosas que no sumo. O sea, yo estuve un año de voluntaria en un laboratorio eh, donde pues me tocaba a mi familia, a mí pagar como la vivienda, si sabes todo, y es lo que puede costar un año vivir en otra ciudad. Pero ya luego me empezaron a pagar y ya, entonces yo creo que depende, o sea, no tengo un precio claro, pero más o menos eso te puedo decir, como que sé que la aplicación depende a cuántos programas uno aplique, el fee va subiendo, depende del programa, los exámenes también cuestan, hay, hay estados, digamos, sé que en Nueva York no, pero hay otros estados donde hay que pagar la licencia médica. Entonces, esos son otros, no sé, $1,000, debe ser 800, no estoy muy segura. Entonces, pues sí es una gran inversión, por así decirlo. Es una gran inversión, pero aquí no existe matrícula, tú entras y ya entras a un trabajo pago con un contrato y te pagan mensualmente dependiendo de la especialidad y en la ciudad donde estés. eso me parece buenísimo. Y en Entonces, sí, algún momento... no te, Sí, no te tengo, perdón, no te tengo una cifra clara, pero es más o menos como para que la gente entienda que pues incluyen muchas cosas, como que si tú incluyes los libros que compraste para el step 1, step 2, step 3, los bancos de preguntas, todo eso suma. Entonces han sido varios años de mucha inversión en cuanto a todo, pero ya cuando entras a trabajar ya no tienes que pagar nada adicional. total. Y Ujú. cuando tú estuviste en Boston de voluntariado, ¿tú trabajaste en algún café o en algo más? O... No, no, porque con la visa que uno está, no puedes hacer nada más. Ok, Entonces, a menos de que tengas una green card o seas ciudadano estadounidense, no puedes trabajar mientras estás en una visa de estudiante. Entonces fue un año duro, digamos que es un año que uno tiene que mentalizarse como, ok, tengo las capacidades como económicas para dar este año y digamos que yo creo que la mayoría de nuestras familias pudo hacer eso, pero no necesaria, pero esto fue una cosa en Boston, digamos que sé que hay otra gente que ha ido a trabajos pagos de una vez. Es un poco más difícil conseguirlos, pero también existen como, solo que el programa por el cual ir y todo lo aplicamos es un programa de un año no pago. En el hospital donde estábamos no le pagan a los research assistants como que somos nosotros, como eh, no le pagan, entonces pues es una cosa con la que, digamos, desde el principio yo sabía que iba a ser así, entonces, pues no, no, no sé, no pude, no tenía otro ingreso aparte, digamos, que mis papás, por ejemplo.
Ok, buenísimo. Gracias Sí. por la sinceridad. Es que sí, es una pregunta muy importante. No, no, creo que es pesar, creo que hay posibilidades, o sea, conozco también gente que ha venido de una vez a trabajos pagos, que es más difícil de conseguir, sobre todo porque, sí, como que la experiencia y todo, a veces piden experiencia, a veces piden más años de investigación, pero sé que existen trabajos pagos, sobre todo hay unos hospitales que no era el Beth Israel, pero otros afiliados a Harvard que también tenían como política no contratar gente si no era pago. Entonces sé que también, digamos, si uno se contacta por fuera, depende del si el laboratorio tenía funding, que eso también es súper importante, a veces no hay funding, entonces pues no tienen cómo pagarle a sus eh, empleados. Eh, pero si uno viene como un año de voluntariado, pues es básicamente un año sin pago. Total. Que pues, para mí fue una buena inversión, digamos que yo doy gracias porque mis papás pudieron pagar todo esto y porque estaba en la posición económica de poder hacer eso por un año, pero sí sé que es algo difícil y que es algo que uno tiene que tener en cuenta también como para saber, digamos, a uno que está metiendo. Ok, ok, listo. Mil gracias. Y una última pregunta. ¿Le recomendarías a los estudiantes las rotaciones que hiciste, lo que tú hiciste, el camino que Sí, hiciste? sí, yo les recomiendo lo que te digo. Si digamos, ya saben qué van a hacer desde décimo semestre, eh, que intente conseguirlos. Si quieren venir a Estados Unidos, que intente conseguir los clerkships, es lo principal. A diferencia de lo que, digamos, yo hice, yo sí les recomiendo ir a España si quieren conocer algo diferente. A mí San Pau me pareció un gran hospital, me pareció que la práctica clínica y como el enfoque español es chévere, es interesante, son unas personas más relajadas, un poco más, no sé, a mí me gustó mucho, aprendí muchísimo, pero al mismo tiempo era un ambiente un poco más como relajado y como más laxo y como más llevadero, sin tanta como exigencia personal, creo. Entonces, yo sí recomendaría ir a España y me parece que pues también es la oportunidad, digamos, si van a San Pau, si van a otro vivir en Barcelona o en Madrid. Eh, por el lado de lo que te digo, de lo que yo hice, sí recomiendo hacer años de investigación si quieren. Es una gran oportunidad, ayuda mucho para muchas cosas, no solo para la hoja de vida, sino como para tener nuevos conceptos y uno no, lograr entender cómo funciona ese ámbito. Y lo que te decía, recomiendo que si ya saben que quieren venir a Estados Unidos, intenten hacer sus clerkships por lo menos acá un par para que tengan sus cartas de recomendación, tengan la práctica clínica y eso les va a ayudar muchísimo más si les va fácil cuando apliquen al match, porque eso les da un peso mucho más que la mayoría de los internacionales que llegan sin eso. Ok, Entonces, sí, creo que siempre trato de hacer mucho enfoque en eso porque creo que vale mucho. Y ya cuando uno ya está ya de graduado, ya no se pueden hacer. Entonces, aprovechar. aprovecharse. Y que los Andes da la oportunidad y que, digamos, se puede hacer y que se puede conseguir en Miami, en muchos sitios. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Estuvo muy No, útil a todo lo ustedes. que nos dijiste. Y pues no sé si quieres dejar o decir tu correo o alguna red por si alguien se quiere contactar contigo. Igual creo que ahí en el Zoom se ve tu correo, es el daniri93@hotmail.com. Sí, ese es mi correo personal. También me pueden escribir, yo no sé, yo sé que varias personas me han escrito a veces por Facebook, eh, como direct messages, preguntándome sobre cosas del match. Lo que digo también, hay mucha gente acá, no sé a quiénes, digamos, ustedes han contactado, pero somos mucha gente de los Andes, que también estamos como que todo el mundo está dispuesto a ayudar en los diferentes campos. Hay gente de cirugía, medicina interna, patología, urología, diferentes cosas. Entonces, y sé que ellas y el resto también están muy dispuestos a ayudar. Entonces, cualquier duda, pues estamos todos a la orden para ayudarlos. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Voy a parar No, la grabación. dale, que estés bien.